Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al aire. Hoy en Hablando al Aire nos acompaña una mujer que ha convertido el bienestar, la conciencia y el crecimiento personal en una auténtica forma de vida. Nuestra invitada es profesora de yoga, meditación, afincada en Ibiza, con cerca de 2 décadas de experiencia acompañando a personas en su camino hacia el equilibrio físico, mental y emocional. Comenzó a impartir clases en 2006. Desde entonces ha desarrollado su labor en centros especializados, empresas, retiros, festivales y proyectos solidarios relacionados con el mundo del yoga. Además ha participado en eventos de bienestar, colaboraciones editoriales, actividades vinculadas al desarrollo personal, convirtiéndose en una de las profesionales de referencia en el ámbito de la isla. Aparte también crea cosas tan interesantes como unas bonitas cartas que luego nos contará su historia. El yoga, una disciplina con más de 2000 años de historia, combina movimiento, respiración consciente y meditación. Numerosos estudios destacan sus beneficios para reducir el estrés, mejorar la flexibilidad, favorecer la concentración y contribuir al bienestar general. Para nuestra invitada, el yoga va mucho más allá de las posturas físicas. Es una herramienta para conocerse mejor y aprender a vivir con mayor atención y serenidad. Es toda una filosofía de vida. Hoy queremos conocer a la profesional, pero también a la persona, descubrir cómo llegó el yoga a su vida, qué le ha enseñado este camino, cómo ve la sociedad actual o qué papel puede desempeñar el bienestar emocional en un mundo cada vez más acelerado. Elsa Aguirre, bienvenida a Hablando al Aire. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida. Encantado de tenerte aquí conmigo y charlar un poquito contigo, ¿vale? ¿Estás dispuesta a contarnos todo? Sí. ¿Casi todo? Sí. Vale. Todo lo que pueda. ¿De dónde eres, Elsa? Nací en Madrid. Es un buen lugar para nacer. Sí. Yo siempre, al principio, cuando tomo contacto con el invitado, siempre le pregunto si tiene ese primer recuerdo, que puede ser un recuerdo visual, un recuerdo auditivo, un sabor, ¿sabes? Un paisaje, un olor, algo. ¿Qué es lo primero que recuerdas tú de cuando eras pequeñaja? No sabría decirte qué es lo primero, pero sí hay una cosa que me llamó mucho la atención y es el olor de la casa de mi abuela en Lima, que fui de muy pequeñita allí y años después, ya de adolescente, lo primero que reconocí al llegar a su casa fue el olor. Descríbenos ese olor. ¿A qué olía? ¿A plantas, a amor, a cocina, a elementos de comida, de muebles? ¿A qué? A mi abuela. Las abuelas son sagradas, sí. Las abuelas son irrepetibles, sí que es verdad. Hay que aprovechar cuando se tiene abuela y abuelo, que luego cuando ya no están decimos, ay, qué pena. Oye, ¿cómo era tu familia? Cuéntanos un poco cómo era tu familia, porque tú eres de una familia muy ONU, muy internacional, ¿verdad? Un poquito, sí. Pues mi padre es peruano, mi madre es medio francesa y crecí los primeros 7 años de mi vida moviéndome mucho. Nos mudamos varias veces por el trabajo de ellos, con una mentalidad muy abierta, que es algo que te ofrece el viajar, ¿no? Yo creo que te abre mucho la mente. Y bueno, pues tengo una familia muy grande, estoy muy agradecida. Tengo 10 hermanos. Caramba. Sí, mi padre tiene 11 hijos y crecí pues con 2, con mi hermano mayor y mi hermano pequeño, mismo padre, misma madre. Pero luego siempre las visitas los fines de semana a casa de mi padre, pues estaba acompañada con mis primos, con mis hermanos y recuerdo la época de mi infancia siempre acompañada de mucha familia. Sí. Me gusta. ¿Cómo sí. eran Navidades, por ejemplo, no? Bueno, ¿No celebrabais? Sí, celebrábamos aquí, allí, en casa de mi padre, en casa de mi madre, visitando primos, tíos. Y como te comentaba hace un ratito, por ejemplo, en casa de mi madre tenemos la costumbre de jugar a juegos de mesa. Entonces, y el hecho de haber tenido siempre, yo soy la segunda hija, con lo cual siempre he tenido hermanos pequeños, es como que no pierdes esa conexión con la infancia, con el juego, y me parece muy interesante. Está muy presente todavía en ti esa niña interior, infantil, no niña, evidentemente. Interior, sí, ¿la usas mucho? Sí, me encanta pintar, me encanta crear, como te mostraba antes, el juego de cartas, entonces creo que eso es algo que llevo dentro, sí.
¿Cuándo te das cuenta de que eres especial? Porque para todo lo que haces hay que ser especial. Bueno, ¿Tomas conciencia de ello? todos somos especiales, ¿no? Todos tenemos algo especial, algo que nos diferencia de los demás. Pero de pequeña sí que recuerdo cierta sensibilidad a lo no visible y lo no tangible. ¿Notabas cosas? Sentía cosas. ¿Sí? Sí. ¿Sigues en ello? Difíciles de explicar, sí. Y quizás el yoga es el mapa que me ha permitido entender algunas de esas cosas. ¿Hay más cosas de las que vemos? En mi opinión y desde mi experiencia, sí. 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 ¿Buenas? El bien y el mal creo que entra dentro de una separación que nos viene un poco de la parte judeocristiana. Y quiero creer, o me gusta pensar que son distintas, ¿no? En vez de catalogarlo como bien y mal, bueno o malo, es como lo que me ayuda, lo que me sirve, lo que quiero cultivar y mantener y lo que descarto. ¿Espiritual o religiosa o nada de los...? Diría que espiritual. ¿Sí? Sí. No sé, ¿te convence algo de la religión, de lo que nos han contado? Me quedo con el mensaje, pero no con la estructura o la forma de estructurarse. ¿Crees que Dios estaría de acuerdo con todo esto? Creo que Dios está en todo, entonces, Ya. de alguna forma... Yo esta semana soy así, tengo faringitis, soy más majo que unas pascuas y entonces digo, pues voy a tener una entrevista con faringitis, que es una cosa muy bonita, porque me viene tos de vez en cuando. Así que si se me escapa alguna tos, lo siento mucho, pero es que no se puede, es como el estornudo, no se puede evitar, tienes que estornudar. ¿Cómo era Elsa de adolescente, que es una época compleja? Pues diría que un poco rebelde, pero es rebelde fácil. Sí. rebelde hippie. Sí, y con mucha curiosidad por el misticismo, el pensamiento oriental, ya me empezó un poquito ahí. Y un poco la rara del grupo, ¿no? Dentro de mis amigos yo era la hippie. Mi hermano me llamaba la hierbas, entonces es como, bueno, rebelde un poco a mi manera. Bienvenido al club de los raritos. Sí, ¿guardas alguna cosa de aquella época? Libros. Sí. Sí. Si tuvieras que recomendar un libro ahora mismo que en un momento dado, por lo que sea, por el mensaje, por la portada, por el contenido, ¿recomendarías alguno en particular? Recomendaría muchos. Empecé leyendo cuentos de Ramiro Calle, que hacía recopilaciones de cuentos orientales, y en esos cuentos yo encontraba mucha sabiduría en muy poquito, con historias muy breves, mucha profundidad. Luego, pues era mucho de ir a la biblioteca en esa época, los libros del Tercer Ojo, Lobsang Rampa, El médico de Elisha. Me encantaba leer y... No sé si te voy a quitar un mito, pero sabes que luego se descubrió que era un escritor americano que nunca había estado en la India. Bueno, pero el mensaje era chulo en aquel momento. El mensaje me parece maravilloso y yo... Sí, lo disfruté mucho. O sea. Sí, no, es verdad. Yo me leí, no sé si eran 11 o 12 libros de toda la colección, la tenía toda entera. Y sí que es verdad que luego cuando leí el artículo de esta... bueno, ya está aquí la tos. De esa persona, pues bueno, te quedas un poquito así. Pero el mensaje es verdad que era positivo, era bonito. Ya. Y bueno, y dentro de... ya del contexto del yoga, me quedo con un libro que siempre recomiendo a los alumnos, que se llama El secreto del yoga, un cuento de sabiduría. Y es una forma de acercarte a los Yoga Sutras de forma muy amena, porque está novelado. Entonces, cuando alguien está interesado en el yoga, pero no se ve como acercándose a este tipo de lecturas que pueden resultar un poquito más intensas o más densas, recomiendo esta novela. Ya. ¿Has trabajado siempre en tema, entre comillas, espiritual, así, o has tenido otros trabajos más mundanos? He tenido trabajos de adolescente, he sido niñera, he cuidado... He trabajado, mi padre tenía un puesto en El Rastro y ha tenido muchas tiendas hippies y he vendido mucho. Me encantaba trabajar de cara al público porque me encantaba... esa comunicación, el ratito de compartir, ¿no? Con las personas que venían, ya compraran o no, me divertía mucho. Y luego empecé la carrera de Historia,
quería ser arqueóloga. O sea, la verdad es que no quería hacer una carrera, tenía muy claro, llegué un poquito al yoga por descarte, ¿no? Es como que tenía muy claro lo que no quería hacer. Pero claro, al terminar el bachillerato es como, bueno, todas tus amigas hacen selectividad, selectividad. Todas tus amigas hacen una carrera, ¿por qué no buscas una carrera? Y yo tenía claro... Te arrastraron un poquillo, ¿no? Sí, me dejé un poquito llevar y empecé historia sin ningún tipo de vocación por hacer nada, porque las salidas profesionales de ninguna carrera me llamaban la atención. Pero bueno, me monté una peli. Dije, yo quiero ser como Indiana Jones. Muy bien. Entonces quiero viajar, me veía casi en yacimientos arqueológicos. Estuve trabajando con Plutun en un yacimiento arqueológico en Alcalá de Henares un verano y me di cuenta de que no me gustaba. Entonces dije, bueno, todavía tengo la opción de hacer arqueología submarina. Yo cuanto más raro fuera la historia que me montara en mi cabeza, mejor me sentía, ¿no? Para justificar que estaba haciendo algo que no quería hacer. Y bueno, duré un año, dejé la carrera y dije, bueno, descubrí que había módulos de grado superior de arte y estudié joyería artística en la Escuela de Arte 3 de Madrid. Y ahí tenía trabajos así de ese tipo, ¿no? Trabajé en Swarovski, en el Corte Inglés. Hacía mucho trabajo de verano en esa época para pagarme los viajes en invierno. Ya. Trabajaba en verano y me iba un mes a Nepal, a India, a Brasil. Te iba a preguntar cuáles eran tus puntos de referencia, pero bueno, ya me lo has dicho y tal. ¿Qué aprendiste en estos viajes? Pues a mirar el mundo de otra manera. La primera vez que viajé a Asia fue con mi padre, yo tendría 16 años y me enamoré. O sea, fuimos a Tailandia. La idea era Nepal, pero había conflicto y mi madre nos dijo, ni se os ocurra, entonces no nos fuimos a Nepal al final, fui años después. Y me encanta ver otras formas de vivir, descubrir otros lugares, otros olores, otros sabores y no quedarme con lo de siempre, ¿no? Encerrada en... O sea, no te quedas con el titular, sino que lees la noticia, desarrollas, entiendes, comprendes y a partir de ahí analizas del mundo de otra manera. Ya. ¿Por qué no eres tú la presidenta de España? Es que, a ver, desde este punto de vista tuyo, cuando pones un informativo, si es que lo pones, que lo dudo, y ves todo lo que pasa y cómo pasa, debes decir, ¿pero qué les pasa a esta gente? Sí. No entiendo el mundo, pero desde nunca. Desde nunca. Y de hecho es que las noticias, lo típico, ¿no? En las casas, en casa de mi madre, poner el telediario, ¿no? Cuando era pequeña a la hora de comer. Es como, no entiendo nada. Una de mis hermanas pequeñas, recuerdo que ella lloraba. O sea, me decía, yo quiero ser política, mamá, porque no entiendo el mundo. Y lloraba con las noticias y era como, es que hay situaciones que no alcanzo a entender y no sé si alcanzaría a entender. Es que no se entiende que tenemos una casa, y cuando digo casa es planeta, fantástico, maravilloso, absolutamente perfecto, donde todo va cuadrando y encajando, y el ser humano se encarga aleatoriamente de descuajeringarlo todo, ¿no? Voy a cambiar, es como un Tetris que está mal organizado. Yo no sé, ¿lo ves tú también así o...? Sí, pero también intento creo que es como en Ibiza, ¿no? Es una isla, pero dentro de esta isla hay muchos mundos, hay muchas realidades. Entonces intento hacer, en la medida de lo posible, mi realidad lo más amable y lo más coherente y lo más a mi medida. Ahí nacen las... ¿Tienes cartas ahí a mano? ¿No las tienes? No. Bueno, luego las insertaremos en el vídeo porque estamos grabando, la gente que sigue la entrevista ya lo sabe, estamos grabando en vídeo. Insertaremos las cartas tuyas para que se vea. ¿Ahí nacen esas cartas que es una de tus aportaciones al mundo para mejorarlo? Las cartas nacen de varios factores, diría que sobre todo 3. Como te comentaba antes, Amma, para quien no la conozca, es una mujer considerada santa de la India que se dedica a dar abrazos a la gente. Entonces su misión en el mundo es abrazar a la gente. ¿Qué hacen estos abrazos? Yo la primera vez que recibí el abrazo no entendí nada, porque de repente sentí una expansión, un amor y un subidón de energía. O sea, me pasé una noche entera sin dormir y yo llegué agotada a Granollers, que es donde estaba esta mujer. Y no entendía por qué tenía tanta energía, me sentía muy feliz, muy conectada. Y como ese sentimiento, yo lo describo como el sentimiento de enamoramiento que tenemos cuando estamos enamorados, pero sin la persona a la que proyectarle este sentimiento.
lo comenté con mi profesor de meditación de la época y me dijo que Amma era de las pocas personas auténticas que quedaba en la Tierra ahora mismo en cuanto a espiritualidad y que lo que hacía era no nos daba nada, sino que nos quitaba todo lo que no somos, todas las capas que vamos poniendo como para protegernos y nos ayuda a conectar con lo que realmente somos. Entonces he ido a abrazar a Amma varias veces y después, el año pasado, después de una experiencia así, siempre siento que quiero hacer algo por el mundo, ¿no? No puedo cambiar muchas cosas, pero dentro de lo que está en mi mano, ¿qué puedo hacer? Ese fue uno de los factores, el que más me impulsó. Luego hay una película que no sé si has visto que se llama Cadena de Favores. Este soy yo. Este soy yo. Y estas son 3 personas a las que voy a ayudar. Pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras 3 personas más. Ya son 9. Y si ayudo a 3 más... Ya son 27. No se me dan muy bien los números, pero la cantidad aumenta muy rápidamente. ¿Comprende? No lo entiendo. Está bien. No habléis todos a la vez, por favor. ¿Sí? Yo creo que es una buena idea. ¿Sean? ¡Es una estupidez! ¿Adam? Es una cuestión de honor. La gente pasa del honor. ¿Y qué? Que pasarás tú. Bien, Trevor. Parece ser que la clase cree que tu idea es excesivamente utópica. Consultad esa palabra. ¿Como un mundo perfecto? Me parece súper bonito. Y luego aquí ya sabes que hay mucha gente que va al Burning Man. Y en el Burning Man pues la gente ofrece algo. Y recuerdo el verano pasado... ¿Has estado? No. No, es una cuenta pendiente. Si llega, sí. Ya. Es como que tampoco... Ya. Pero me gusta la idea de ofrecer algo a la gente. Entonces, el verano pasado un amigo me insistía, tienes que probar porque es súper bonito, ofrecerle algo a los demás. Y dije, bueno, pues me sentí un poco frustrada porque yo, ¿qué le puedo dar a la gente? Ya. Aparte de una clase de yoga. Ya. Bueno. Y bueno, y surgió la idea de las cartas y las cartas traen una misión. Algunas de esas misiones son más introspectivas, como meditativas o de autocuidado, y otras son para hacer actos de bondad hacia otras personas. Pequeños gestos, yo siempre digo, pequeños gestos pueden generar grandes cambios. Sí. Entonces, estas cartas en un juego, y lo curioso de estas cartas es que yo me voy quedando sin cartas. Bueno, ahora tienes una baraja, así que podrás experimentarlo, porque ofrezco las cartas a la persona, elige una y se queda la carta. Una vez que siente que ha cumplido o integrado esa misión, puede darle esa carta a otra persona que considere. Y entonces, de esta forma, estas cartas que se llaman semillas de bondad se pueden ir esparciendo por el mundo. Estas cartas no se pueden comprar. De momento no, en algún momento sí me lo han pedido. Ya. Intentaré crear el link para que se puedan comprar y enviar a distintos sitios. Ya. Por cierto, si alguien no conoce y está escuchando la entrevista, no conoce lo que es el Burning Man, que busque en YouTube Burning Man y verá lo que es el montaje aquel enorme en medio de un desierto donde prácticamente no hay nada y de golpe pasan muchas cosas. Claro, otro mundo dentro de un submundo dentro del mundo. Sí. Es que creamos realidades. Y yo se lo atribuyo a Arthur Clarke, pero mi amigo Javier Sierra, que es un investigador muy, muy potente, muy importante, me dijo que no es de Arthur Clarke, es la frase de hay muchos mundos pero están en este, ¿no? Uh-huh. Y yo se lo atribuía a Clarke, pero realmente me dijo que no. Me dijo el nombre pero no me acuerdo ahora. Uh-huh. ¿Eres feliz? ¿Estás contenta con tu vida? Diría que estoy en paz. Jolín. Porque pues estoy en paz y luego intento mantenerme conectada a esa paz, aunque luego la vida es la vida y hay altibajos y hay factores externos que intento también observarme en esa reacción ante lo que puede suceder, ¿no? ¿Ibiza es tu universo particular? Ibiza me ha traído muchas cosas, me sigue trayendo muchas cosas, muchas oportunidades, estoy súper agradecida. Hay un ritual, por llamarlo de alguna manera, que hago cada mañana y es escribir en un cuaderno que llamo el cuaderno de gratitud. Y no hay día que no sienta que tengo que dar las gracias a esta isla. ¿Feng Shui? No. ¿Te gusta o...? No entiendo de Feng Shui. No. ¿I Ching?
No, ¿Tampoco? soy más de numerología. Ah, yo tuve una vez una colaboradora numeróloga que me dijo, perdón por la frase, dice, al final, si practicas la numerología, todo encaja como tú quieres que encaje. Ahí lo dejo. Cada cual pues muy libre de... Sí. ¿Cómo conoces tú la isla de Ibiza? ¿Te llama ella? ¿Es una casualidad, una carambola, estas cósmicas que pasan? Es muy curioso porque no sé en qué año fue exactamente, me propusieron hacer retiros de yoga en velero. A mí todo lo que sea viajar, Ya. hacer cosas, como te decía, ¿no? Quiero ser arqueóloga submarina. Cuanto más raro sea lo que me propongas, mejor. Ya. Entonces, claro, me surgió esta oportunidad de trabajar en un velero, hacer Ibiza y Formentera en velero. Obviamente bajábamos a hacer las prácticas a tierra, una semana con grupos. Estuve haciendo como esta experiencia, no sé si 3-4 veces, y no conocía Ibiza. Solo hice mi trabajo, vine con el barco, bajaba a la playa, no cogí un coche, con lo cual no me adentré en la Ya. isla. Y me gustó, pero tampoco fue algo que dijera, me quiero mudar a la isla, sino como, bueno, Ya. hay muchos sitios que me gustan. El caso es que después de la pandemia, ahí ya sí sentí la necesidad de irme de Madrid. La ciudad llevaba mucho tiempo sintiendo que no era mi lugar, pero me ofrecía trabajo y era básicamente lo que me tenía anclada la ciudad, era el trabajo. Muchas oportunidades, hace 20 años no era tan común, con lo cual podía seguir estudiando y trabajando de algo que me gustaba, que igual en un pueblo de Soria, que estuve a punto de mudarme a Soria, pues ahí igual hubiera sido más difícil. Entonces, bueno, pues después de la pandemia, mirando casas en el campo, surgió la opción de decir, bueno, Ibiza, ¿por qué no? Yo conocía 2 personas aquí, cercanas, escribí un mensaje de texto, oye, mira, estoy pensando en irme de Madrid, creo que Ibiza es una posibilidad. Una de esas personas me escribió, tengo una amiga que está arreglando un espacio para alquilar. Dije, vale, me pasó el contacto, la mujer es increíble, o sea, es como, yo vi la foto en el WhatsApp, dije, esta mujer es una chamana, Ya. tiene mucha sabiduría, es maravillosa, sigo en esa casa, que todo el mundo me dice, ¿llevas 5 años en la misma casa? Sí, llevo 5 años en la misma casa, siento que estoy en un lugar en el bosque, que el bosque me protege, me cuida, me siento muy acogida en esta isla y muy agradecida. A veces los Digo- planetas, el cosmos, el universo se organiza para que la persona que se lo merece tenga lo que merece. Ay, señor. Aquí, una persona, por ejemplo, que ahora que te está viendo y tal, dice, oye, yo quiero recibir esas clases de yoga, quiero conocer a Elsa. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? Vale, pues hago diferentes cosas. Las clases, desde que me mudé a Ibiza, las imparto sobre todo a nivel particular. Dejé las clases grupales, entre otras cosas porque vine aquí, no tenía trabajo, y era como, bueno, voy a confié y me muevo más en clases particulares. Hago clases online solo con personas que conozco previamente, a las que he podido tener en persona. Y sobre todo con gente de Madrid, gente que se ha quedado en Madrid, que quiere seguir clases conmigo, y le doy clases online. Y luego cuando, en invierno sobre todo, viajo un par de veces a Madrid, 2-3 días nomás, doy clases privadas y vuelvo. Luego también colaboro con eventos, como estuviste tú recientemente, a través de Ibiza Health and Beauty organizamos la Ibiza Yoga Week. Y aquí sí que estamos activando distintos espacios de la isla. Hemos presentado este año un concepto que se conoce, que hemos llamado el Camino del Yoga. Es como un camino de Santiago dentro de la isla de Ibiza, en el que activamos puntos emblemáticos como la cueva de Can Marsá, Ibiza Aloe, en los que la gente puede venir y practicar. Entonces, la cueva de Can Marsá es un lugar en el que junto con mi compañera Cristina hacemos una vez al mes por lo menos la sesión ahí, y me parece una experiencia muy bonita y una forma de conocer la isla y de practicar en un entorno. Sí. Volver a la cueva, Sí, como los sí. yogis de la antigüedad. Sí. Y bueno, pues en Instagram me pueden encontrar, o en mi página web, elsayoga.es. Un saludo para Alexis, que es la persona que está en la puerta de la cueva, que Ay, es muy amigo mío. Muy y majo. además es mago profesional y se dedica a construir juegos de magia. Es muy bueno, Alexis. Ibiza es ese lugar especial donde confluyen muchas cosas y tú te sientes como en casa, y la gente que hay aquí
entra en ese camino especial que a lo mejor en otros sitios, no sé si en Soria, no sé si en Burgos, no sé si en otro lado, a lo mejor es más complicado que lo entiendan? Puede ser, pero yo creo que al final algo llega, algo cala, ¿no? Es como aquí hay veces, que lo hablaba el otro día con una compañera, hay días en los que voy a trabajar a una casa y viene un alumno que tiene una práctica en su país, ¿no? De Londres, de Argentina, y vienen y ya son practicantes, y hay veces que me toca impartir clases en despedidas de soltera. O Anda. gente que ha venido para disfrutar de la cara más fiestera de la isla, pero quiere incluir un poquito de bienestar. Y aunque el perfil de ese alumno no sea igual que el del alumno comprometido, yo creo que tiene el mismo valor y que igual una persona que no suele practicar puede encontrar una sensación o una conexión, Ya. una gotita de esa experiencia le puede llegar y eso tiene el mismo valor. Entonces, bueno, en lugares donde no está tan activo el yoga, quizás es una oportunidad para abrir ese camino, ¿no? Como dices, en Soria, pues en Soria ya había cosas hace 20 años cuando me iba a mudar. De hecho, yo iba a Soria todos los viernes a dar clases de danza del vientre, porque daba clases de danza del vientre. Mira. Entonces, yo iba allí y, claro, igual era la profesora que iba de Madrid porque no había gente que impartiera estas clases que viviera en Soria, pero va llegando. Yo creo que es cada día más común encontrarlo. ¿Se requiere alguna característica especial para poder practicar yoga, Elsa? No. Cualquier persona puede practicar yoga, en cierta manera. Y el otro día, cuando yo te conocí en esa edición, en un lugar precioso, en Sa Punta d'Esmolí, en Sant Antoni, yo fui realmente, y te lo digo así, no por el yoga en sí mismo, sino porque daba una conferencia, una charla, un muy buen amigo mío, Francisco López Seivane, y dijo una cosa que me llamó la atención. Dice, aquí lo que hacéis son asanas, ¿no? Posturas. Dice, pero el yoga va más allá. Por supuesto. ¿Va más allá el yoga? Sí, el yoga diría es una filosofía, pero sería erróneo. Son muchas filosofías que encontramos dentro del yoga. Y quedarnos en la práctica de asanas es quedarnos en un porcentaje muy pequeño. ¿Qué pasa? Que para nosotros es fácil, a día de hoy, a través del cuerpo, calmar la mente. O sea, a través del trabajo con el cuerpo lo que hago es crear espacio para la respiración. Creo espacio para la respiración y puedo crear espacio para la mente. Creo espacio para la mente y puedo dejar que la energía fluya de otra manera. Entonces, es un camino la práctica de Hatha Yoga, pero una parte muy pequeña dentro de un sistema filosófico. ¿Hemos europeizado el yoga aquí? Bueno, al final el yoga ha llegado a Occidente y creo que es importante contextualizar, ¿no? El yoga tiene una historia y claro que para mí es algo que está vivo y que va cambiando y va evolucionando. Otra cosa es que opine de alguna de estas evoluciones o... Te lo comento porque a mí una vez en un restaurante chino, que son muy amigos míos, me dijeron, te vas a reír, pero el rollito de primavera en China no existe. Es un invento europeo y todo el mundo nos conoce por el rollito primavera y allá no saben lo que es, no existe como tal, ¿no? A lo mejor hay otra cosa similar, pero no. Entonces, por eso te lo digo, ¿no? Por si hemos las artes marciales, por ejemplo, los colores de los cinturones en Okinawa, en Japón, no existen. Allí es blanco y negro. Pero aquí necesitamos darnos cuenta de esa evolución más rápido. Todo va más rápido en Europa. No sé si en el yoga pasa lo mismo también, ¿no? Bueno, en los textos antiguos se describen muy poquitas posturas de yoga. Entonces, todo el catálogo de asanas contemporáneo es muy reciente. Y la práctica de asana, la práctica de yoga postural, tenía como objetivo poder mantener una postura de meditación, porque el yoga está totalmente vinculado al trabajo con la mente. Entonces, nos hemos quedado en la parte física, pero es la puerta de acceso para llegar a esos estados, ¿no? Entonces... Ya. ¿Alguien llega al nirvana alguna vez? ¿Y vuelves del nirvana? Yo diría que muy poquita gente a día de hoy, y algún maestro, yo sí que he tenido algún maestro iluminado, por así decirlo, y sí que notaba en su presencia a la hora de meditar que esa persona estaba conectada con algo, que yo me sentaba delante de él y era mucho más fácil para mí acceder a estados profundos de meditación. Ya.
Te voy a hacer preguntas mundanas ahora, ¿vale? Perfecto. De ir por casa. Sí. ¿Cuál es tu bocata favorito? Bueno, pues hay uno que le tengo cariño, pero porque me lo hacían de pequeña, es el de panceta. Me recuerda al patio del colegio. ¿Muy hecha o poco hecha? Hecha, sí, Hecha. sí, A mí sí, me gusta con comino, hechita, ¿eh? Sí. comino y pimentón. Aquí en los montaditos, por ejemplo, que hacemos, que uno es de panceta, yo siempre la pido muy hecha, porque me gusta crujientita, ¿no? Sí. De no estar aquí ahora mismo, en Ibiza, aquí en este lugar, ¿dónde te gustaría estar? Pues creo que estoy donde tengo que estar, pero he de decir que me he enamorado recientemente de Bali. Y me vuelvo en octubre y bueno, me encanta la combinación. Sí. Sin duda, isla. ¿Podrías pasar 6 meses y 6 meses, por ejemplo, o eso entra dentro de tus proyectos? No tanto como 6 meses, porque me gusta vivir también el invierno aquí. Ya. Quizás allí un poquito menos. Ya. Ya me siento muy... ¿Qué no entiende? Dime tu nombre entero, que me lo has dicho antes, me parece que era fuera de micro. Me encanta. Elsa Soncosúa Aguirre Duport de Poncharra. Ahí estamos. Sí. Y te quedas tan ancha. Sí, cada vez que tengo que rellenar documentos me falta espacio. Pero tu carnet de identidad se abre en 3, ¿no? Sí, se despliega. Claro. Oye, ¿qué no entiende Elsa? Yo te voy a llamar Elsa Aguirre. ¿Qué no entiende Elsa del mundo actual? Pues la separación, que es precisamente algo que el yoga nos invita a desidentificarnos de todo lo que no somos, y creo que si dejáramos de identificarnos con muchas cosas no habría tanto conflicto. ¿Has coleccionado algo o coleccionas alguna cosa? A ver, de pequeña se coleccionaba, años 80, 90, se coleccionaban las típicas cartas estas que olían bien. Ah. Y he sido de escribir cartas, a día de hoy sigo escribiendo postales, ¿Sí? Es algo que me gusta. Coleccionaba postales y monedas de los viajes, pero a día de hoy no colecciono, pero sí siento que dentro de que cada vez soy más minimalista y no me gusta como acumular cosas, me cuesta mucho desapegarme de los libros. Incluso aunque los haya leído, es como que siempre me gusta volver, ojear, porque siempre subrayo, entonces como... Eres más de libro que de Kindle o cosas de esas. Libro, papel, boli, postal. Ya, vale. ¿Has hecho el ridículo alguna vez? Supongo, sí. No lo sé. ¿Algún personaje de cómic favorito? De pequeña leía mucho Tintín, Asterix y Obelix, sí, creo que era la parte francesa. ¿Qué has aprendido tarde? A utilizar la tecnología, y todavía tengo mucho que aprender, porque mira, en mi casa todos son muy, o sea, el marido de mi madre es informático, mi hermano es informático, mi hermana mayor es productora audiovisual, o sea, mucha tecnología. Y en mi casa han entrado los ordenadores muy pronto, y yo era la única que decía, no quiero un ordenador en la habitación porque las ondas, porque no sé qué. Y hasta que no empezaron a pedirme los trabajos en ordenador, no accedí a tener un ordenador dentro de la habitación. Entonces he sido un poco... He tenido mucha resistencia, pero bueno. Y la tecnología al final claudicas. Es que es una herramienta que hoy en día es complicadillo decir no a esto, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Ya. ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Esta, cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? Con cebolla, y si puede ser caramelizada. Oh, por Dios, vamos a casarnos ya. Me gusta comer. Bien. ¿Te ha pasado algo, ya para terminar, algo de difícil explicación, misterioso, paranormal en tu vida? Algo que hayas visto, algo que digas, ¿y esto qué es? Bueno, a día de hoy no creo que sea de difícil explicación, porque cada vez tienen como más visibilidad, pero desde pequeña tuve... Yo creo que con 7 o 6 años, con 6 años por ahí, tuve mi primer sueño lúcido. No fue nada agradable porque era una pesadilla, pero fue muy impactante y claro, yo en esa época y a esa edad no sabía que era un sueño lúcido. Y bueno, pues más cosas así sin explicación, sí. Como te decía, de sentir más allá de lo que vemos y tocamos. Hay algo más por ahí. Ya. Bien. Desde mi experiencia, sí. Pues desde el más allá, bienvenido al más acá. Elsa Aguirre, ha sido un placer charlar contigo. Espero que vuelvas otro día y seguimos hablando de cosas, ¿vale? Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias.